Tenemos con nosotros al doctor Eddie Pérez Ten a través de Skype. Él es un epidemiólogo, estudió en la República Dominicana, hizo su especialidad en Miami, en la Universidad de Miami, hizo doctorado en salud global en esa institución y después tiene también un máster en gerencia internacional de salud en la Universidad de Frankfurt, Alemania. Él es actualmente director de la Escuela de Medicina de la Universidad OIM aquí en la República Dominicana. Doctor Pérez Ten, queríamos que nos diera su visión de la situación hoy, al día de hoy, con la pandemia en la República Dominicana. Bien, buen día. Nosotros estamos ahora mismo en la fase de apertura de la economía. Ya pasamos una fase 1, fase 2. Desafortunadamente hemos tenido que detenernos en la fase 2 porque no hemos podido pasar a la fase 3 debido a un aumento según nos reporta el Ministerio, en el número de casos que ha estado siendo ingresado en el sistema de salud, sobre todo en la parte de cuidados intensivos. Hemos tenido también un número más aumentado de casos y de una positividad de un 28%, que hace que de alguna manera la alta comisión de emergencia haya asesorado y recomendado al Ministerio no seguir hasta la fase 3. Realmente es algo que nos muestra a nosotros, algo que veníamos diciendo desde hace ya un tiempo, de que había que aumentar el número de pruebas para poder hacer un mejor cerco epidemiológico. Creo que el no seguir a la fase 3 nos refleja en primer lugar una poca preparación de la parte gubernamental, una poca preparación de la población, porque precisamente cuando tú vas abriendo por fases sabes que va a haber una mayor movilidad en la población y tienes que ir preparándote para eso, no solamente teniendo los insumos necesarios para darle a la población, sino también la educación. Y también nosotros tenemos que entender que una mayor movilización puede hacer que aumente el número de casos. Por eso había que estar preparado con un mayor número de camas. No necesariamente la gente que se ingresa se va a complicar. Aparentemente ese ha sido el comportamiento en la República Dominicana. Estamos teniendo una tasa de letalidad que va en disminución desde el 17 de mayo, que era 3.65, ahora tenemos una tasa de letalidad en 2.48. Es decir, que hay una serie de cosas que nos indican que esa preparación que se necesita para pasar de una fase a otra no se ha cumplido, y ahora lo que más nos preocupa es no solamente el poco control interno, sino que estamos hablando de abrir fronteras el 1 de julio, y eso definitivamente hay que prepararse mejor porque eso va a ser todavía una mayor movilización de personas en República Dominicana. ¿Y doctor, cómo usted evalúa la respuesta gubernamental frente a esta pandemia en la República Dominicana? Una disgregación muy marcada. Hay puntos luminosos, pero si me pregunta, en general ha sido una disgregación. Fíjense que en un principio se formó una comisión, después se formó otra comisión que trajo personas dominicanas residentes en el exterior, y prácticamente se convierten en dos ministerios paralelos. Una cosa es aparentemente la información que maneja el ministro todos los días cuando sale a dar las ruedas de prensa, y otra cosa es lo que maneja aparentemente la comisión de alto nivel que se formó para esto. Cuando eso pasa, tú tienes dos sistemas paralelos y no coordinados. Tienes también una tercera entidad en el sistema, que es el SNS, el Servicio Nacional de Salud. O sea, se ve claramente una disgregación, y sobre todo lo más importante que se ha visto es la poca desconcentración y la falta de vamos a decir así, una estrategia de atención primaria que pueda irse a la comunidad, a trabajar con los líderes comunitarios, a trabajar con la ciudadanía, con esa población que está ahí y está esperando precisamente no solamente de parte educativa, sino también ser un ente activo en lo que es la realización de estrategias como ellos mismos sostenerse haciendo mascarillas dentro de la comunidad, tratando de que esas mascarillas protejan a su gente, y sobre todo no hay nada que conozca mejor la comunidad que sus mismos líderes comunitarios. Bueno, por eso decimos que hay una poca desconcentración, descentralización. Vemos a un ministro que está totalmente centralizado, no se auxilia de los directores provinciales, y eso a la larga uno paga el precio, que es el precio que estamos pagando ahora precisamente con este aumento de casos. Yo creo que eso que usted ha apuntado es uno de los elementos relevantes,
Incluso cuando a mediados del mes pasado, hace un mes, se hizo una batida, así se le llamó, de fin de semana, de 4 días, creo que fue desde jueves que empezó, viernes, sábado, domingo, en el Distrito Nacional, provincia de Santo Domingo, San Cristóbal, Monteplata y La Romana. Y ni siquiera en esa ocasión las autoridades contactaron a las organizaciones comunitarias, sociales, ni a los ayuntamientos siquiera de esas localidades para buscar la intercolaboración y la dinámica social. Ni siquiera cuando hicieron esos operativos apelaron a la ciudadanía. Entonces ha estado ausente ese aspecto de la salubridad. Usted que es especialista en salud global, supongo que usted lo ve muy claro, ¿verdad? Pues lo ha estado diciendo ahora mismo. Claro, claro, eso es lo que nosotros hemos tenido que aprender de la experiencia de otros países. Si hay algo que ha pasado es que hay otros países que han abierto la economía primero que nosotros y tienen muy claros sus indicadores. Por ejemplo, estuvo prácticamente claro para la comisión de alto nivel ayer decir, mira, nosotros vamos a detener la fase 3, pero nunca estuvo claro qué van a hacer para seguir abriendo la fase 3. ¿Qué van a hacer con respecto a lo que están haciendo otros países? Por ejemplo, Alemania abrió y le aumentó sus casos, porque eso es de esperarse cuando tú aumentas la movilidad de la población, pero tiene menos muertes. Pero Tiene ya más espacio. la fase 3 se quedó congelada. detenida, congelada Totalmente. hace 13 días, pasado mañana, miércoles, bueno, martes en la noche, fue que lo anunció el ministro de la presidencia. Mañana va a ser 2 semanas que anunció y dijo que iban a detener eso para hacer, y se habló de que iba a haber apretar las medidas. ¿Qué medidas adicional se ha tomado desde entonces en estas 2 semanas? Exactamente. Y ¿Hay la otra alguna pregunta, que usted sepa de salud? no, o sea, se ha seguido, por lo menos no nos lo han informado, que ahí es que nosotros hablamos de la transparencia de la información. O sea, tú, por ejemplo, una fase 3, tú tienes que tener claro quiénes son las provincias que le han subido los casos. Tú no tienes por qué cerrar una fase 3 completa a nivel nacional si tú tuvieras la data de cuánta gente y dónde que se están infectando más. La tienen, está concentrado en 12 municipios de los 158 y está en el Distrito Nacional, en la provincia de Santo Domingo, Santiago y Duarte. San Cristóbal. Y San Cristóbal, pero en eso está el 80% de los contagiados y de los que están también en unidades de cuidados intensivos. En esas 4 provincias está el 80%. Quiere decir que hay 28 provincias que tienen nada más el 20%. Entonces ahí viene la pregunta, ¿por qué cerrar la fase 3 completa a nivel nacional? Tú estás cerrando la economía de un país, tú le estás prácticamente impactando sus indicadores económicos, que eso va a influenciar muchísimo en lo que va a ser los próximos meses en el país. Y obviamente va a impactar en salud, no solamente COVID-19. Hay algo que también nosotros tenemos que pensar, nosotros tenemos otras cosas aquí que son de mayor prevalencia que COVID-19. Definitivamente las autoridades tienen que mandarle tranquilidad. Ese es su papel, ese es su trabajo. Y la tranquilidad solo se obtiene cuando tú tienes una transparencia de la información. Ok, yo cierro una fase 3, pero ¿qué vas a hacer para abrirla? ¿Qué vas a hacer para garantizar que esa fase 3 vas a pasar a la fase 4? ¿Y usted qué recomendaría, doctor? Usted como un especialista, usted tiene un máster en gerencia internacional de salud de la Universidad de Frankfurt. ¿Qué le recomienda hoy ya finalmente que se nos acabó el tiempo? Y no, tener indicadores claros, eso es lo primero. Eso ha faltado en el país. O sea, ¿qué yo voy a hacer con los indicadores que tengo? ¿Cuáles son los indicadores que me van a mover de una fase a otra? En segundo lugar, yo hace rato que hubiera desconcentrado todo. Yo no creo que aquí se ha auxiliado el ministerio de lo que son las direcciones provinciales, esa red única de salud que se ha desarrollado en el país. Las instituciones que están trabajando en la comunidad basadas en la fe. Yo creo que eso ha faltado y lo que se está apostando todo es a resolverlo posiblemente a nivel de atención terciaria. Si no apostamos a la atención primaria, si no apostamos a esa parte de la comunidad, no vamos a poder combatir una enfermedad como esta, que se combate desde su foco mismo, que es la comunidad, y no cuando ya la persona está afectada o tiene una lesión que lo discapacita y que tiene que ir a cuidados intensivos, a sabiendas de que no hay un tratamiento efectivo todavía en la población, ni local, ni internacional, y hay que seguir apostando a esos 3 pilares: higiene, distanciamiento físico y protección con mascarilla para evitar el contagio del COVID-19. Bueno.
Se nos Pues, acabó el tiempo. Al principio dijimos a Adalberto que el presidente Danilo Medina se la jugaba todas con esta porque él no quiso consentar con nadie, desconoció, despreció, ni siquiera respondió nunca a la propuesta que le hicieron los partidos de oposición. No Y las solo organizaciones Luis sociales Abinader, también. Guillermo Moreno, también Leonel Fernández, de que se juntaran para buscar una estrategia común. No quiso, él quiso solito enfrentar porque entendía que eso era una veta de oro, Claro. lo que había encontrado. Hay, Y ahora mira dónde hemos llegado. hay una situación, doctor, que sí me gustaría oír su opinión antes de que se lo vayan, que el tiempo se nos acabó. Esta pandemia sigue desarrollándose, no hemos llegado al pico de la misma en República Dominicana, y ya la Organización Mundial de la Salud está hablando de que el virus como tal podría convertirse en endémico en muchas partes del mundo. Frente a esto, ¿qué puede hacer el país? Más allá, el gobierno, a este gobierno le quedan menos de 2 meses en el poder. Vendrá otro gobierno. Bueno, y también otro día podemos hacer una entrevista más Sí. extensa con el doctor y planificar a ver qué vamos a hacer después del nuevo gobierno. Pero es que tenemos el tema ahora, Juan. Ya. Sí. A ver, 30 segundos, doctor, concluya. No, eso es correcto. Ha manejado muy bien esos términos de endemia. Por ejemplo, pandemia a nivel mundial, epidemia cuando hay un número de casos por encima de lo normal. Y endemia cuando se queda en los países como se queda el dengue. Nosotros tenemos que entender que nosotros vamos a tener una endemia en el país de COVID-19 por un largo tiempo. Y hay que hacer el uso de pruebas masivas. Eso ha sido una constante. Aquí no ha habido una gran cantidad de pruebas, no solamente los sintomáticos, que por eso que sube esa tasa de positividad, sino también en los asintomáticos para saber de esos que no tienen síntomas, a cuáles vamos a llegar, cómo vamos a hacer ese cerco epidemiológico para tener un mejor impacto en la mitigación de la enfermedad y sobre todo caracterizar la epidemia para saber dónde están los infectados, cerrar ese cerco epidemiológico y no tener más prevalencia en el país y más gente que se pueda complicar en los hospitales del país. Muchísimas gracias, doctor Eddie Perestén. Vamos a continuación a conversar con Farideh Raful, la candidata a senadora por el Partido Revolucionario Moderno y sus aliados en el Distrito Nacional.